Ya. Nuestra presentación se basa en los siguientes temas, ¿no? Tenemos lo que es el planteamiento del problema, el análisis de datos y la recolección de datos. También tenemos las formulaciones, las recomendaciones y las implementaciones que se debe de ver dentro de la metodología de la simplificación del trabajo. Y por último vamos a tratar del control, de evaluación y un ejemplo claro para mejorar tal comprensión del tema que vamos a tratar el día de hoy. Simplificación del trabajo. Es simplemente reducir a la mínima expresión todas las actividades de una organización, lo cual permite el ahorro de recursos, ya sean estos materiales, humanos, económicos o financieros, eliminando así todas las tareas innecesarias que no permiten un mejor desempeño tanto de ejecutivo como de trabajadores, contribuyendo así al logro de los objetivos de una organización. Ya. Ahora, para poder entender mejor lo que es esto de la simplificación del trabajo, hace falta siempre y es necesario plantearse el problema, es decir, identificar el problema. En esta etapa es necesario precisar la naturaleza del problema y visualizar el alcance que vamos a tener, los resultados que se esperan, las acciones a desarrollar, el potencial humano requerido y otros recursos en tal sentido se hacen necesarios como los siguientes, ¿no? Para definir el problema tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos: objetivo del estudio, el alcance, la profundidad, las actividades y todos los recursos que más adelante vamos a explicar. Ya, en cuanto a la recolección de datos, son importantes los siguientes puntos. Primero, objetivos y funciones de cada unidad y sus relaciones con las demás unidades. Es decir, por decir la unidad del departamento de producción, el objetivo, su organización estructural y qué tipo de relación mantiene con el resto de las unidades de la organización. B, organización y responsabilidad de la unidad objeto del estudio. Si por decir en este caso estamos estudiando el departamento financiero o el departamento administrativo, debemos de establecer su organización, su estructura y las responsabilidades que mantiene. C, estadísticas sobre el volumen de trabajo, tiempo consumido en la ejecución de operaciones, frecuencia, costos y patrones de rendimiento aceptados. Bueno, eso más adelante vamos a explicar. D, aspectos cualitativos y cuantitativos del equipo de la oficina existente. Ya. Para el análisis de datos obtenidos es necesario efectuar un examen crítico, ¿no? Lo cual mi compañero les va a explicar más adelante, ¿no? De la situación actual del mismo, a fin de determinar las causas o posibles fallas que impidan su óptima ejecución y verificar cómo puede ser mejorado el proceso. Hace falta tener en cuenta los siguientes interrogantes para un mejor análisis o para lo que es ya el examen crítico y para obtener las soluciones del problema previamente identificado. Ya, continuando con la exposición, tenemos que tomar en cuenta las formulaciones y recomendaciones. Comenzando con las formulaciones, se debe poner en práctica más el conocimiento, la iniciativa, las experiencias obtenidas con la participación de los trabajadores y usuarios que intervienen. También en otro punto es tomar la base de experiencias similares de otras dependencias a fin de confrontarlas y definir las ventajas y desventajas de la posición y solución. Tenemos que tomar en cuenta también no perder de vista los objetivos que se está haciendo del estudio, priorizar las recomendaciones y prácticas de objetivos que se ajusten a la realidad, y esto se debe aprovechar a la ayuda disponible que nos permite la solución del problema. También tenemos las recomendaciones. Dentro de las recomendaciones se toma en cuenta los pasos de eliminación, las fases o etapas del sistema o procedimiento, el reemplazo de los formularios, los movimientos inútiles, la disminución, la carga de trabajo,
de cada puesto. También se elimina los equipos obsoletos dentro de la incorporación de nuevos procesos, también siempre y cuando se justifiquen a través de la estructura, de la estructura orgánica en la normatividad o productividad dentro de una planta. Otro punto tenemos que también es la simplificación de los métodos de trabajo, de las funciones, de la estructura orgánica, de los sistemas de comunicación, de la coordinación y así como la toma de decisiones. También se toma en cuenta la implementación. Aquí se debe definir claramente las actividades que deben desarrollar y establecer la secuencia de su realización. Asimismo, se debe fijar el tiempo, la fecha en que se habrá de iniciar y terminar cada una de las actividades, considerando las actividades de los recursos humanos, material, los equipos, la formulación y los manuales y documentos utilizando por los trabajadores y usuarios. Aquí también se debe tomar muy en cuenta esto, es importante dejar claramente definiendo quiénes son los responsables de la ejecución del programa en su totalidad, conviene sea en la oficina de una organización, en los sistemas técnicos, las responsables de implementar los cambios, contactando así con la participación de las unidades que estén involucradas. Continuando con el proceso que estábamos mencionando de simplificación del trabajo, pues hablemos del seguimiento, evaluación y control, que son partes importantes en este proceso para verificar que se alcancen tales simplificaciones del trabajo. Pues en la fase de seguimiento se observa el desarrollo, la aplicación de las medidas de mejoramiento acordadas y el objeto de garantizar y asegurar que estén aplicándose de acuerdo a los estudios ya previamente realizados. Pues en la fase de evaluación se comprueba la eficacia de las mejoras introducidas y, de ser necesario, sugerirá medidas correctivas convenientemente según sea el caso. Pues la experiencia recomienda principalmente hacer una revisión periódica de los sistemas y procedimientos que permiten detectar y evitar procesos que no permitan el cumplimiento de tales transformaciones. Para implementar en la fase de control se hace principalmente necesario recurrir a una serie de normas, procedimientos diseñados principalmente por los órganos centrales de control. Pues en la etapa de seguimiento y evaluación son los que se toman mayor énfasis. Pues el seguimiento y evaluación son herramientas interdependientes y básicas en la gestión del proceso de simplificación. Por tanto, no puede pensarse como acciones solitarias, sino que tienen que estar unidas. Ambas deben efectuarse durante todo el proceso de simplificación del trabajo. Ninguna se le puede trabajar separadamente. A continuación se dan algunas pautas para realizar tanto en el seguimiento como en la evaluación. Pues hablemos primero del seguimiento. El seguimiento se deberá realizar con un proceso continuo y sistemático por el cual se verificará la eficacia y la eficiencia de la simplificación o del proceso de simplificación del trabajo y debilidades. Por tanto, se identificará las debilidades del proceso. Por ejemplo, como resultado de actividades y seguimiento se pueden realizar medidas correctivas para optimizar los recursos esperados en el proceso de simplificación. Por tanto, el seguimiento, una actividad indispensable para rectificar y mejorar la ejecución. Pues seguimos con los tipos de información que se usan para el seguimiento de la índole cuantitativa y cualitativa. Pueden redefinirse o definirse aspectos relacionados con la gestión del proceso, es decir, si está cumpliendo las actividades, los plazos, los objetivos y las metas planteadas. El segundo, el avance del procedimiento de redefinición respecto a las índoles trazadas como líneas de base en la etapa de diagnóstico. Ahora la evaluación. Pues la evaluación, esta está orientada a mejorar la eficacia de los procedimientos administrativos en relación con sus fines, además de promover mayor eficacia en el uso de los recursos. Ahora, el equipo deberá desarrollar el plan de evaluación sobre la base del plan de proceso de simplificación. La evaluación estará a cargo del líder del equipo y de una persona externa de modo de auditoría, con el fin de garantizar la objetividad, definir adecuadamente las acciones correctivas. Ahora, esta persona puede ser funcionario de la entidad, pero lo ideal es principalmente que no sea parte del proceso de simplificación. Ahora,
Los tipos de evaluación. A continuación les voy a presentar los tipos de evaluación que se pueden realizar. Primero son la evaluación ex ante. Este tipo de evaluación supone la incorporación de ajustes necesarios en el diseño del procedimiento administrativo a simplificar. La evaluación de medio término o continua se hará mientras el proceso se va desarrollando, es decir, durante el proceso permitirá conocer en qué medida se vienen logrando los objetivos. Evaluación ex post de resultados o fin un proceso de simplificación se realiza cuando culmina el proceso. Principalmente se busca indagar sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos, es decir, si se han cumplido o no lo anteriormente mencionado. Se indicará sobre los aspectos positivos, negativos e inesperados. Evaluación de impacto. Pues en esta se identifican las mejoras en el procedimiento administrativo y su impacto en los ciudadanos y usuarios, es decir, los efectos que ha producido estos cambios que se han hecho. Principalmente conocer si la mejora ha significado cambios en el comportamiento de los usuarios, o sea, saber si los cambios fueron favorables o no favorables. Ahora, por último, para entender mejor, terminemos con la conclusión. La conclusión, pues, es ¿cuál es el objetivo principal de la simplificación del trabajo? Pues es aquello de su procedimiento que tiene requisitos, que no sean necesarios y sean solo meras formalidades, que estén demasiado arbitrarizados y principalmente que impidan el desarrollo del proceso. Indagar o detectar los cuellos de botella que pueden impedir que un proceso se lleve a cabo de manera eficaz, cuya documentación exija puede ser reemplazada por documentos principales o lo más importante que se requiere. ¿Okay? Que no sean necesarios, relevantes para obtener el pronunciamiento requerido. Como conclusión podemos especificar de que la simplificación del trabajo tiene que ver con eliminar procesos bochornosos y que impidan el cumplimiento de los objetivos. Como recomendaciones se recomienda que las personas que realicen el trabajo son las mejores, o sea, las que pueden aportar mayor conocimiento en esta simplificación del trabajo. Es por ello que se recomienda su participación en los procesos de mejoramiento. Sin embargo, el conocimiento del trabajo no es suficiente. Para obtener verdaderas mejoras es necesario abordar el trabajo desde nuevas perspectivas. Por consiguiente, se deberá combinar dos elementos claves. El primero, pues el conocimiento del trabajo por parte del trabajador y nuevas perspectivas para llevar a cabo el trabajo, es decir, lo que desean cambiar en la simplificación o eliminar cualquier proceso. Ahora, el ejemplo más claro que nosotros podemos hablar se trata de un procedimiento simplificado de expedición de un pasaporte. Pues antes, como podemos notar, se presentaban más de 8 documentos, entre ellos certificados, antecedentes sociales, penales, domiciliarios, es decir, papeles, por así decirlo, bochornosos, y la opinión favorable de los vecinos sobre el solicitante, es decir, pedir ciertas recomendaciones por parte de vecinos que no debería venir en caso. Y el segundo, tenía que hacerse largas colas para tomar, necesitamos fotos entre sí. El tercero es el costo del pasaporte, que era entre los $100. Y el cuarto es la demora más de una semana en dar resultado del proceso, si se aceptó o no se aceptó, dar la visa recomendada. Ahora, al aplicar la simplificación del trabajo, todos los procesos anteriormente mencionados podemos obtener un cambio favorable. Es decir, ahora la declaración jurada se reemplaza por los certificados antes mencionados, se eliminó la opinión de vecinos en aplicación del principio de presunción de veracidad. El segundo, las fotos pueden tomarse en cualquier establecimiento, ya no es necesario quedarnos en la embajada y tomarnos justamente, si no podemos ahorrar tiempo y traerlo personalmente. Ahora el costo es menor. Ahora, al reducirse el papeleo y el flujo, se entrega en 24 horas, como ya se lo hacía anteriormente, en 1 o más semanas.